Hola, bienvenidos al Éxito del Fracaso, el podcast donde exploramos nuestras experiencias y cómo éstas nos han ayudado a crecer. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les genera duda e incluso miedo. Y el tema es Desmitificando la terapia. Gaby, ¿alguna vez has escuchado frases como ir a terapia es para locos o para qué quiero hablar con un extraño si lo puedo hablar con un amigo? ¿Sabes cuál he escuchado yo últimamente? ¿Cuál? La de la terapia confunde a las personas. Y creo que por eso es muy importante que nosotras hablemos y aclaremos también cómo es el proceso de nosotras estudiar psicología, para que incluso sepan el pensum y también qué es lo que realmente pasa en terapia y dentro de las instituciones, que creo que tú y yo tenemos mucha experiencia dentro de instituciones. Sí, yo creo que para poder entender un poquito de la terapia también cuesta que nosotras, que ya somos licenciadas, el cómo nosotras llegamos a tomar la decisión de estudiar la carrera. E incluso desde ahí creo que ya hay muchísimos mitos. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí se me cuestionó mucho el por qué iba a elegir esa carrera. Y el qué iba yo a encontrarme en la carrera. E inclusive nunca se me va a olvidar cómo en clase nos dijeron que si no estábamos preparados para conocernos a nosotros, nunca íbamos a estar preparados para tratar a nadie más. Y sabes que he escuchado mucho también. Bueno, yo creo que esto en un porcentaje puede ser cierto, pero tal vez muchos de nosotros estudiamos esto por pasión y sí, tal vez un cierto grado para entendernos, pero hay gente de afuera que lo que piensa es que únicamente estudiamos esta carrera porque nos queremos como comprender o entender más a nosotros mismos. La clásica frase de quien estudia psicología es porque está loco y no ha lidiado con sus problemas. Creo que desde ahí empieza parte del problema. Creo que hoy en día igual nosotros hemos peleado bastante como profesionales en que la sociedad comprenda lo que es psicología, el que quieran ir a terapia, el que se sientan cómodos en un espacio el cual no están acostumbrados a tener y poder abordar todos estos temas difíciles, y el que tengamos estos comentarios aún hoy en día en la sociedad ayudan a que no solamente quienes quieren estudiar la carrera, sino quienes quieren asistir a terapia se retraigan y decidan no hacerlo. ¿Te parece, Mafer, que comencemos hablando cómo fue? Para los que no saben, nosotras estudiamos en la misma universidad. Sí. Entonces, ambas llevamos el mismo pensum y por eso creo que es importante que también hablemos de cómo fue tu experiencia con el pensum. ¿Fue lo que tú esperabas cuando entraste a la carrera? Siento que para mí sí, personalmente, y para quienes no lo saben, yo venía de estudiar un año de medicina y para mí sí fue un gran cambio. Sabía que no me iba a encontrar con lo mismo porque se tiene la creencia de que psicología es fácil, entre comillas. No lo es. No lo es. Pero creo que sí cumplió con todas mis expectativas sobre lo que esperaba encontrar en la carrera, pero me di cuenta que era más difícil de lo que pensaba. Mucho hábito de lectura, tenés que estar constantemente investigando. No te quedas solo con lo que está en la clase, sino que te vas a la casa y sí tenés mucho que leer. La psicología va cambiando día a día y más por el hecho de que nosotros tratamos con el cerebro de un ser humano y que todos son diferentes. Entonces, no necesariamente lo que leemos es exacto para todo el mundo y esa es la parte complicada. ¿Sabes de qué me acuerdo yo? Que llegando a la universidad incluso nos hacían una entrevista para ver si pasábamos a la carrera. Y yo me recuerdo súper bien de mi entrevista cuando me dijeron, y mira, ¿usted por qué quiere ser psicóloga? Y yo, porque soy buena aconsejándole a mis amigos. Y me dijeron, ¿usted sabe que un psicólogo no aconseja? Para mí fue el shock, porque yo dije, ¿y entonces qué estoy haciendo aquí? Y no voy a poder aconsejar. Y ver la psicología desde otra perspectiva, dije, wow, realmente ahora incluso me ayuda que cuando estoy con mis amigos, yo sí dejo la parte de ser psicóloga, pero también sé en qué cosas no tengo que opinar de más, digamos. Claro. O sea, ya sé hasta qué límite tengo para realmente yo poder ayudar a una persona. Sí, yo creo que, bueno, lo platicábamos antes de empezar el podcast, para que no lo sepan, que también pudimos haber esperado de que la carrera no fuera tan científica, porque no es lo que se espera. Y toparnos con que, la verdad, las primeras clases que llevaban mucha ciencia, mirábamos muchas cosas en común, tal vez con carreras como medicina desde nuestra área, psicofarmacología y demás. Entonces, también fue para muchos, creo, y nosotras que estudiamos juntas, para muchos dentro de la clase era difícil el tener que encontrarte con ese tipo de clases porque no era lo que esperábamos era teoría. O lo que esperábamos era solo, bueno, ya me toca clínica. Yo recuerdo que todos comíamos ansias y decíamos, ya quiero ir a la parte clínica, quiero sentarme con alguien. Pero cuando te sentas con alguien y de verdad ya no sabes qué hacer, por dónde guiarlo, y esa es la clave, eso es lo que busca la psicología, guiar a la persona
en sus experiencias, ayudarlo a deconstruir ciertas creencias. Ahí también van muchos enfoques, ¿verdad? Como el deconstruir tu porqué, búsqueda de sentido. Ahí ya son otros temas que vamos a hablar en otro podcast. Pero qué importante fue recibir esta parte teórica para poder llegar a la práctica, y eso es lo que la gente no toma tan en serio. Y creo que algo que cabe destacar que nosotros sí tuvimos la oportunidad es que en nuestra universidad teníamos la parte práctica bastante rápido. Sí. Creo que más allá de que fuese algo malo, porque yo sí he escuchado comentarios como imposible que en su universidad las pongan tan rápido a practicar. Gente, la psicología se practica. Sí. Entonces, tuvimos esa ventaja de que tuvimos como este acercamiento muy temprano en la carrera a los pacientes, y eso creo que a nosotros nos ayudó bastante a ir contrastando la teoría con lo que realmente es la práctica. Sí. Si tú pasas mucho tiempo solamente leyendo lo que tenés que esperar en un paciente, qué síntomas tenés que ver, y luego ya llegas a la clínica y pareciera que no están todos esos síntomas a simple vista. El entender que las pruebas me van a dar más resultados de lo que yo esperaba. Una prueba proyectiva que todo el mundo está evitando que un psicólogo los ponga a dibujar porque creen que los vamos a evaluar. Pero incluso desde ese momento tú te das cuenta de que la teoría te dice mucho, pero la práctica te empapa, y al contrario de que no solamente te representa lo que ya leíste, creo que incluso te lo llega a cambiar. ¿Sabes qué se me ocurre y que podemos hablar también ahorita? Es qué experiencias has tenido tú, porque lo que tú acabas de decir es súper valioso, pero ¿en qué ámbitos te has encontrado como con un tope? Como que has querido hacer esto, en qué, por ejemplo, en qué institución, no digamos el nombre, ¿verdad? Para proteger, sí. Y por tema ético no vamos a mencionar eso, pero sí, ¿en qué lugares has ejercido tú y te has topado con el también quiero pasar pruebas o quiero, no sé, poder abordar a alguien, pero no se me está dejando? Me gustaría que hablemos de esa parte, porque creo que se une a es lo práctico. Y ya cuando, digamos en nuestro caso, a nosotros nos ven muy pequeñas a veces. Entonces es como, ay, la nena va a empezar a trabajar y no nos toman en serio y no toman en cuenta toda la experiencia que ya tenemos. Sí, yo creo que personalmente, yéndome por lo que tú me preguntas, a mí me impactó mucho mi parte práctica hospitalaria. Yo tuve la oportunidad de estar en un hospital psiquiátrico de acá, de nuestro país, y genuinamente ha sido de las mejores experiencias que he tenido, y como profesional y en mi parte personal donde más me he frustrado. Y creo que ha sido porque tuve la capacidad de empaparme de muchísimo en mi carrera, vi muchos casos, pero también me topé como la falta de educación que hay en el sistema y la falta de apoyo que se le da a la salud mental en nuestro país. Realmente creo que alrededor del mundo hay mucha ausencia sobre este tema, pero en nuestro país más. Y al toparme con que tal vez no existían todos los recursos para poder evaluar correctamente a un paciente, no contabas con todas las herramientas para poder abordarlo, el personal de salud mental que se requería a pesar de ser un hospital psiquiátrico, creo que esa fue la parte que más me impactó y donde hasta cierto punto llegué a sentir esta impotencia de no poder hacer más. Wow. Y cómo lo iba a poder manejar. Pese a esto, cabe recalcar que sí lo quiero mencionar, todas las personas que estaban ahí sí daban su máximo esfuerzo porque los pacientes estuvieran bien con lo que se tenía y aprendías bastante, pero sí llegaba un punto en el que todos convivíamos y era ¿cómo hacemos más? Muchos pacientes y muy pocos recursos. Entonces, sí entrabas, creo yo, en este conflicto contigo también, en no saber qué tan bien lo estabas haciendo, pero porque tampoco contabas con todo lo que necesitabas. Claro. Aclaremos, ¿verdad? Que tú estabas en un hospital público. Sí. Sí. Que me imagino que también debe ser muchísimo más difícil. Digamos, yo también estuve en una experiencia de hospital psiquiátrico. El mío fue una institución privada. Entonces no viví eso, ¿verdad? Ya tuve la oportunidad de ir únicamente a empaparme de los diagnósticos, verlos y darme cuenta que la psicología no solo viene de la teoría. Tú tienes que tener mucho ojo clínico. Y yo, Gabriela Abril, considero que es preocupante tal vez ver a muchas colegas de allá afuera que todavía no tienen ese ojo clínico y han llegado a mal diagnosticar a muchos pacientes, cuando sí es importante trabajar de manera integral. O sea, en este caso, yo sé que como psicóloga yo no me las sé todas, ¿verdad? Yo a veces voy a necesitar, en ciertos casos, no en todos, algún psiquiatra, también pruebas con algún nutricionista, médico general. Sí es importante como poder tener tu equipo. Pero
hablando de este tema de desmitificar todo esto, yo miraba muchos pacientes que llegaban con muchísima resistencia al hospital, ¿verdad? Sí. Que era yo no sé ni qué estoy haciendo aquí, Y conforme ellos iban avanzando y nosotras, porque éramos un grupo de 4 psicólogas, íbamos ayudándolos como a darse cuenta del cambio que ellos estaban teniendo dentro del proceso. Ellos al salir era una cosa, su egreso, ellos nos decían a veces, ala, no me quiero ir. Hay casos de casos, hay algunos que sí la experiencia no fue tan bonita, pero otros sí decían como, yo aquí he crecido mucho a tal punto que cuando ellos comienzan a tener crisis, buscan ese lugar. Y yo creo que esa es la meta al final del día. Poder, lo que tú decís, la terapia no es para locos, ¿verdad? La terapia no va a ser solo para gente que está 100% dañada, al contrario. La terapia va también a ayudar a prevenir a que tú llegues a ciertas crisis. Sí. Y qué importante, todos vamos a tocar un fondo. O sea, yo creo que eso no se habla. Sí, eso lo platicaba yo en otro podcast, pero esto se llama ignorancia pluralista. Sí. ¿Qué pasa? Que yo pienso que solo a mí me está pasando, mejor no voy a hablar, pero cuando yo toque algún fondo, en ese momento también saber que es válido pedir ayuda y que no es el fin del mundo. Sí, yo creo que todo lo que tú acabas de decir es sumamente valioso y creo que hay algo que tenemos que destacar en que ambas tuvimos la experiencia de estar en un hospital psiquiátrico, una en un privado y una en un público. Y algo que a mí me llegó a pasar cuando yo decía esto que yo mencioné, no se contaban con los recursos, comentarios como, pero si ustedes solo lo que hacen es hablar, ¿qué recursos necesitas? Siento que ese es un parte del mito que se tiene de terapia. Nosotros no únicamente hablamos, hay muchísimas herramientas de intervención, desde pruebas, juego y demás, que sí necesitas cierto nivel de material, herramientas para poder intervenir de forma correcta a un paciente. Y el creer que solo se trata de sentarme a hablar es preocupante. Sí, en muchas sesiones probablemente si tú has ido a terapia o si tú quieres ir a terapia, vas a platicar, vas a dialogar, pero no es lo único que tú vas a hacer. Vas a tener más actividades, vas a necesitar de más recursos. Entonces creo que en estas dos polaridades que podemos ver hoy aquí de ti, que tú tuviste todo, que tú llegas y decís, yo solo me llegué a empapar de diagnósticos y poder intervenir a alguien que tuvo esta resistencia de qué puedo hacer. También les puede demostrar a ustedes que nosotros como psicólogos también llegamos a tener limitantes, nosotras también nos llegamos a frustrar, nosotras también nos llegamos a sentir mal y con lo que tú decís de tocar un fondo, a mí me encanta porque lo hablamos. Yo creo que también psicología es un enfoque que busca el prevenir que tú llegues a un punto crítico, porque también pasa que la gente llega a terapia esperando tener una cura rápida de algo que lleva mucho tiempo. ¿Sabes? Ay, perdón. No, decís. ¿Sabes qué? Me encanta que lo estés mencionando porque hay algo que yo le explico a todos mis pacientes, siempre, y es, cuando uno comienza un proceso terapéutico, siempre pensamos que nos vamos a ir así, para arriba. Sí. Y es al contrario, tú comienzas un proceso terapéutico y te vas para abajo para poder resurgir. ¿Por qué? Porque tú empezás a quitarte muchas máscaras que tú no has querido quitarte y como un mecanismo de defensa, por ende no es consciente, pero el quitarte estas máscaras, el darte cuenta que hay cosas que tú no tenés bien, o no bien, creo que eso está mal dicho, pero que tenés que mejorar y trabajar en ti. Ajá, es choqueante. O sea, y a mí me ha pasado como paciente también, ¿verdad? Sí. No siempre he ido para arriba, no siempre he tenido la estabilidad emocional que tengo ahorita. He tocado fondo. Y yo creo que esa es otra cosa. La gente se ríe de que nosotros como psicólogos tengamos que ir al psicólogo. Pero es necesario. Todos hemos estado ahí, todos tenemos algo que trabajar. Yo recuerdo perfecto que una catedrática de la universidad un día se acercó y me dijo, Mafer, todos hemos sido personas con cicatrices, pero las cicatrices no se esconden, se muestran con orgullo. Y creo que eso es algo muy valioso que a mí me quedó y que yo le digo a todo el mundo. Le digo, no tenés que estar mal en el sentido de tú sentir que tu mundo se está acabando para tú entender que necesitas recibir ayuda. Tú puedes recibir ayuda en cualquier momento. Todos tenemos algo que traemos del pasado, que fue algo importante cuando nosotras empezamos a estudiar la carrera, que no sé si a ti te pasó, pero los primeros temas cuando empezamos a entender la crianza, cómo afectaba, el apego, en estos temas que podríamos llegar a decir básicos para nosotras, pero muy importantes para muchas cosas, tú ibas pensando, esta crianza me dio a mí, este apego tuve yo, por esto yo actúo así, por esto las cosas me pasan. Entonces, ir tú tratando de analizar y entender que a la par mía había alguien que también estaba pensando exactamente lo mismo. Y así pasa con todos allá afuera. Y
a veces pasa, o a ti no sé si te ha pasado, que llega paciente a la clínica y lo primero que te dices, no me vaya a juzgar por lo que le voy a decir. Pero, y al final, para que todo el mundo lo sepa, no los juzgamos. Al contrario, esas cosas que ustedes creen que no deben decir son las que deben de expresar para que su proceso individual haga que mejoren, que crezcan. Y es que esas cosas son las que te ayudan a tener introspección contigo misma. Sí. ¿Verdad? O sea, si yo no digo mis peores máscaras, si yo no empiezo a hablar de ellas, nunca voy a cambiar, ¿verdad? Y nos vamos a quedar cómodos donde estamos, que es lo que mucha gente también por eso evita esta terapia, porque da miedo enfrentar estas máscaras y que quitárnoslo sea más caótico que como estamos ahorita. Sí, y yo creo que hablando de eso, de el miedo a el caos, hay pacientes, vuelvo y te pregunto, no sé si te ha sucedido, a mí me ha pasado en terapia, que me dicen, me da miedo llegar a un punto en el que lo que yo encuentre no lo pueda soportar. Y creo que esa es la importancia de tener un acompañamiento, el tú tener una contención en esos momentos. Igual el miedo de, si voy al psicólogo, siempre voy a depender de él. No. Ese no es el objetivo de la terapia. El objetivo de la terapia es acompañarte, tiene un proceso, tiene un inicio y la idea es que tenga un fin. El saber que tú siempre puedes volver cuando lo necesites es importante, pero aclarar que no estamos buscando que se genere una dependencia, al contrario, estamos buscando acompañarte en tu proceso y en ese proceso ir formando que tú tengas una independencia y que sepas reconocer tus emociones, sepas reconocer cuáles son esos puntos de quiebre, sepas poner en práctica todas las herramientas que te di para que llegue un momento en el que no necesites directamente de mí y tú puedas hacerlo solo. Me encanta que lo digas, Mafer, porque yo usualmente trato muchos casos psiquiátricos. Eso es lo que a mí me encanta. Y cuando vienen, sienten que tiene que ser algo de por vida. Y por todo lo que acaban de pasar, por pues haber estado internados en un centro, en un hospital, lo que sea. Cuando vienen es como, sé que tengo que venir, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y yo les digo, dentro de este proceso, mi meta es que un día ustedes me llamen y me digan, ¿sabes qué? Creo que lo puedo solucionar. Tengo las herramientas para hacerlo. Hoy no voy a llegar. El día que ustedes me digan eso, claro, yo claramente, ¿verdad? El rapport que tenemos durante el proceso terapéutico, uno les va agarrando como cierto cariño también a los pacientes, pero también hay que soltar, ¿verdad? Y creo que eso es algo bien importante que lo hablemos, el desmitificar el que el paciente no es mi ingreso fijo, sí, ¿verdad? Y muchos pacientes lo ven así, como yo creo que tal persona me está viendo como su ingreso fijo, entonces, ¿para qué voy a seguir? Sentía que no me comprendía. Puede ser que en ciertos casos pase, ¿verdad? Porque yo no sé la ética de muchos colegas, tampoco los voy a juzgar, pero sí es importante que sepan que los procesos a veces se sienten largos, pero a veces son necesarios porque vamos caminando con pasitos, más que todo como de bebé. No podemos ir corriendo y a veces el cambio lo queremos para allá y así no funciona, al menos no con la psicología, ¿verdad? Porque hay un taller bien bonito que a mí me gusta hacer en el hospital y es de un iceberg, sí, ¿verdad? Uno cuando va al doctor, ¿a qué va? Me duele la cabeza, me duele esto, me duele, entonces nos dan el medicamento, ¿verdad? Nos ayuda a quitar esa sintomatología, pero abajo hay muchísima historia que tratar. Y esa historia no se construyó en un año, se ha construido desde nuestra infancia. Sí. También trabajar las distintas etapas. ¿Por qué llevas a un niño a terapia? Yo creo que tú trabajas un poquito más con niños y creo que nos puedes ayudar con eso. Sí. Ajá. Antes de entrar a eso me gustaría decir que más allá de la ética, entender con qué método te están abordando. Yo lo aconsejo, lo digo desde ahorita, cuando ustedes busquen el ir a terapia, empápense bien de quién es el profesional que están buscando, en qué se ha especializado. Muchos de nosotros tenemos desde nuestro inicio nuestro perfil. Por ejemplo, si yo trabajo con cognitivo-conductual, si Gaby es más Gestalt, busquen un poquito sobre qué es, identifíquense con ese tipo de intervención, porque parte de eso también va a ser el cómo va a ser su proceso. Hay intervenciones que son un poco más alargadas, hay intervenciones que te llevan más a el cuestionarte a ti, hay otras que te llevan más a la acción. Entonces, creo que eso también involucra mucho en el proceso. Y yéndote con lo otro de por qué llevas un niño a terapia. Creo que tú ya deberías llevar un niño a terapia por
sin tener ninguna razón, siendo completamente sincera, a mí me ha dado mucho caso de papás que los llevan por problemas conductuales. Es lo más frecuente. Y últimamente estamos en una sociedad en la que también mucho de lo que tú vas a hacer es por mucho de lo que tú sos, es mucho por lo que tú haces. Entonces me han llegado papás que tienen bastante conflicto y mucha de la frase que como profesional a mí me impacta escuchar es: yo no sé qué hacer con mi hijo, entonces lo traigo aquí y resuélvame. Entiendo la frustración de un padre. No vienen los papás con ningún como libro de cómo ser papá, pero se lleva ya a un punto de desesperación muchas de las conductas que se esperan en un niño para su edad. También es importante el tomar en cuenta de que muchos de los pacientes que llegan con infantes, mucho de lo que también tenemos que trabajar es en casa. Y esta poca apertura de los papás a trabajar estos temas en la casa impiden bastante que un niño avance. Que esa es una realidad. A mí, y es un mito que tienen los papás, el si yo llevo a mi hijo a terapias para que mi hijo mejore y él va a mejorar lo que él tiene porque es él. No. El niño va a mejorar a medida que también su ambiente mejore, y eso es un trabajo integral de toda la familia. Es un niño que está en una etapa de desarrollo, que no necesariamente tiene control absoluto sobre lo que piensa, sobre lo que hace y cómo reacciona, y mucho de eso también es qué cosas ve. Si en casa yo veo que mi mamá grita cuando se enoja, el niño va a gritar cuando se enoje, porque es lo que está aprendiendo como la respuesta correcta hacia esa frustración. Entonces, yo, como te dije al inicio, yo llevaría a un niño a terapia para que el niño se descubra, para que el niño se conozca, para que el niño se explore. No necesariamente porque hay algo que yo como padre no puedo aguantar o algo que yo como centro educativo tampoco puedo manejar. Es algo que es importante. Tú que tenés la experiencia de también trabajar en un centro educativo, nos puedes tal vez empapar un poquito más sobre cómo es la perspectiva estando atrás, no necesariamente del paciente, pero a mí me han llegado muchos casos donde tampoco el centro educativo sabe cómo abordarlos, y eso genera una frustración en el niño mayor a la que ya genera la etapa de desarrollo en la que está de su propio descubrimiento. Mafer, lo que yo capto mucho de lo que tú me estás diciendo, tú me puedes corregir, ¿verdad? Es al final los hijos son síntomas de muchos papás, ¿verdad? A mí eso me lo dice mucho mi novio, muchos pacientes de los que ustedes ven son síntomas de sus familias, ¿verdad? Y qué fuerte, ¿verdad? Eso que tú me estás diciendo ahorita. Yo he tenido la experiencia de trabajar en centros educativos y créeme lo frustrante que es, porque ahí he escuchado este mito de la terapia ha confundido más a los niños. Cuando tú lo que ves es un montón de niños completamente desregulados y que ellos a gritos te están pidiendo, por favor, escúcheme. Y aún así el mismo centro educativo se rehúsa a, ¿sabes qué? Yo sí le puedo dar este apoyo. No nos sirvió, claro. Los niños, al ser un síntoma de los papás van a presentar una resistencia. Pero el niño tiene que saber dónde poder desahogarse, y qué importante que todas las instituciones educativas brinden ese espacio. Sí. ¿Verdad? Pero si no se tiene, no estamos llegando a nada, y creo que ahí la salud es por eso que la salud mental en Guatemala está como está, porque si no lo abordamos desde la infancia, desde la parte más que todo como evitar que se lleguen a ciertos diagnósticos que ya pueden ser más patológicos cuando crecen, si no se hace, los niños van a ser patológicos y vamos a seguir creciendo todos siendo muy patológicos, ¿verdad? Sí, y yo quiero aclarar a los papás que nos están escuchando que no los estamos regañando, que se entiende, más allá de que tampoco vienen con un libro de cómo ser papás, hay cosas que ustedes también tienen que trabajar, y muchas de las cosas, y creo que no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado mucho mi proceso de formación desde que entré a la universidad, ahora que ejerzo, esta empatía de también comprender el porqué de lo que hay atrás. Cuando tú, lo vamos a poner en este término como ser humano, que no es psicólogo, ves muchas cosas que pasan afuera, tú desde tu ignorancia puedes juzgar y criticarlo. Claro. Cuando tú ya estás en nuestra postura, que ya logramos entender muchas cosas, empatizas con la situación. Ojo, no la justificas,
pero la comprendes y trabajas con ella. Claro. Y en el caso de los papás, se entiende de que ustedes tampoco tal vez hayan tenido un ambiente seguro, no se han acostumbrado. Y creo que aquí hay algo importante que yo que lo he trabajado con niños, o tú que has estado en un centro educativo, si te diste cuenta, él cómo ha cambiado de generación a generación. Antes, yo lo he platicado incluso con mis papás, él no se acostumbraba a un niño a que se hacía una rabieta, ibas a buscar dialogar con él cómo se sentía, sino que había un regaño, probablemente un castigo, en su mayoría físico. Y también los padres vienen como con este pensamiento, y creo que hace unos años esto se transformó y podría yo decir que se también llevó a un extremo. Un niño necesita reconocer límites. Eso no significa golpes, eso no significa castigos, eso no significa agresiones o manipulaciones verbales, significa el poder darle al niño el respeto individual que el niño merece, pero reconociendo que sí existe un límite que debe de respetar, porque hoy en día mucho de lo que yo veo en terapia también son estos niños desregulados que también hacen lo que quieren porque no hay un límite en casa, basado en este tema que, si tú no lo has escuchado, como una crianza más afectiva, que no es una crianza afectiva, sino es una crianza un poco más liberal. Que una catedrática me decía, esto no es libertad, esto es libertinaje. Y hay que ponerle atención a eso. Y es ahí también donde yo creo que un centro educativo que no es capaz de brindar esos límites a los niños, tampoco en casa, ni ese apoyo a los niños, tomemos en cuenta que cuando tú estás en el colegio, ¿verdad?, hasta que tú estás en la universidad también, mucho del tiempo de tu vida lo pasas ahí. ¿Sabes por dónde creo yo que viene también eso? Que a veces, claro, no es regañando a los papás, sino que también brindar una guía. El papá es un papá, no es un amigo. No es un amigo. Y muchas veces este libertinaje viene desde el yo busco ser tu amiga más que ser tu papá, y tu papá te guía. Sí. ¿Verdad? Esta figura de autoridad debería de guiarte y enseñarte que sí hay ciertas reglas y normas que tenemos que cumplir. Y creo que hablando de otra vez, aparte como redirigiendo esto a la desmentir muchos temas, es no siempre como papás tenemos que ser 100% amigos de nuestros hijos. Claro, podemos escucharlos, podemos validarlos, formémonos, ¿verdad? Aprendamos, porque incluso nosotras que tenemos toda esta parte teórica e incluso un tanto práctica, no vamos a ser nunca los mejores papás, ¿verdad? Sí. Vamos a tener que seguir formándonos, porque al final yo creo que es un tema muy humano, y es por eso que es bonito que lo hablemos acá, ¿verdad? Que todos centros educativos, instituciones, papás, nos eduquemos más en cómo poder brindar las mejores herramientas a los niños, más que seguir alimentando estos mitos de la psicología y del por qué las personas siguen presentando mucha resistencia. Y yo creo que otro mito que se tiene es que el psicólogo busca que tú llegues a ser perfecto. No. Y yo creo que ahí va bastante a lo que tú acabas de decir. No estamos esperando nosotras construir padres perfectos que generen niños perfectos, 100% saludables, física, emocional, mente, sino que lo que estamos buscando es que crezcan niños más fuertes, con más herramientas, para que puedan abordar como las experiencias que la vida les va a traer también. Nuestro podcast tiene ese nombre, o sea, el éxito de fracasar. No estamos diciéndoles no fracasen, tienen que fracasar. Nosotras vamos a fracasar. El día que nosotras decidamos ser mamás, seguramente vamos a fracasar, vamos a fallar en algo, somos humanas, y ustedes también lo han hecho y lo vamos a seguir haciendo, pero la idea es que en la medida de lo posible que podamos evitar temas importantes que puedan impactar significativamente la salud mental del niño y también de los padres, se haga. Y es ahí también donde, no sé si te ha pasado a ti, a los papás no les gusta tampoco asistir a terapia porque no quieren que les digan que tal vez lo están haciendo mal. No lo están haciendo mal. Lo dijimos en el podcast pasado, yo lo dije, tú haces lo que puedes con lo que tienes, y es ahí donde yo los invito a que es decisión el qué tanto van a hacer hoy en día, sabiendo que existen alternativas también. Hay un libro, pues hay un enfoque que es terapia basado en emociones específicamente. Sí. Y esto habla que las crisis, los fracasos, los momentos malos no es algo patológico. El problema es de que usualmente vemos estos fracasos y estas crisis como algo malo, ¿verdad? Si seguimos viendo nuestro tocar fondo como algo malo, nuestras crisis como algo malo,
no vamos a salir de ese hoyo, ¿verdad? Entonces como que guiarnos un poquito más al... Es normal tener crisis, es normal tener fracasos, es bueno desmentir ciertas creencias y ciertos mitos que tenemos como personas. Entonces creo que esa es la reflexión con la que podemos dejar el podcast el día de hoy. Sí. ¿Verdad? Como pongamos a prueba nuestras creencias. No nos creamos todo lo que nos dicen porque fulanito lo leí o lo vi en TikTok, ¿verdad? Sí. Y también al final... Tómense el tiempo de leer un poquito más sobre terapia, investiguen bien sobre quién quieres ir. Hay muchísimos mitos alrededor, no los vamos a abordar todos, no los podemos platicar todos. Tratamos de ir metiéndolo experiencia, mito para que lo pudieran ver. Pero ir a terapia es sano. No se trata de que ustedes crean que les decimos esto para que vengan a terapia por nosotras, no, sino por ustedes, por su propio crecimiento. Nosotras también vamos a terapia y yo me atrevo a decir, y te lo digo a ti, que el yo haber asistido a terapia también me hace que hoy en día yo también sea una mejor profesional porque yo soy una persona más estable también. Claro. No puedo ayudar si no me ayudo. Sí. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias por vernos. Recuérdense que nos pueden seguir en Acalmia y yo en Mejorándote. O en el podcast de El éxito al fracaso juntas. Gracias. Bye.